Buenas tardes, me llamo Antonio Rodríguez y Castro y en este... Bueno, un momentillo de interrupción, me llama por teléfono. Vale. Siguiendo con los videotutoriales sobre PHP en el que me tengo que actualizar porque vamos por el PHP 8. Yo creo que me quedé en el 5. Bueno, he tenido que reorganizar algunas cosas. El otro día nos quedamos con lo que es programación orientada a objetos. Quizá un día de un poquillo más de teoría de que esto de las características, que si es modular, que si es abstracta y no sé qué. Bueno, eso es bueno, podéis verlo en cualquier sitio, vais a encontrar la teoría al respecto, pero yo me implico más en lo práctico. Bien, hoy la grabación va a tener un poquillo de miga y vamos a ver principalmente lo que son los constructores. Bien, quedamos el otro día que como se creaba una clase con este término, con esta terminología, que era con la mayúscula, empezaba con mayúscula. Bien, y dentro de la clase teníamos dos elementos fundamentales. Uno eran lo que eran las propiedades, que son los atributos, son las características. Por ejemplo, si creamos la clase, aquí estoy creando la clase calculadora, pero bueno, creo que el otro día pusimos el ejemplo de la clase coche, pues los atributos era que era rojo, número de ruedas o cilindrada, varias cosas como esas. Y luego teníamos lo que realiza en el coche, pues que frena, que arranca, que gira, ese tipo de cosas. Y eso lo forman los métodos. Bien, tenemos lo que son las propiedades o atributos y tenemos las funcionalidades que hacen los coches, que son los métodos, lo que determinan. Por tanto, una clase va a tener esos dos elementos fundamentales. Bien, aquí como podéis ver, hemos creado la clase calculadora. Vamos a hacer un ejemplo de más o menos como una calculadora para explicarlo. Y tenemos los atributos, las propiedades, perdón, que tenemos operador 1, operador 2 y el resultado. ¿Veis que estoy poniendo publish aquí? Bien, vamos a leer lo que pone aquí. Lo he escrito para... La visibilidad es una propiedad o un método a partir de PHP 7, una constante que se puede definir anteponiendo a su declaración una de las palabras reservadas public, protected o private. O sea, pueden ser public, protected o reservade. ¿Vale? Con esta constante determinamos. A los miembros de la clase declarados como public se puede acceder desde donde sea. Bien, a este miembro, por lo tanto, podríamos acceder desde cualquier sitio. A los miembros declarados como protected solo desde la misma clase, o sea, desde una misma clase solo podemos acceder a este miembro si pudiera protected. Mediante clase heredada o de la clase padre. A los miembros, bueno, sí, a protected solo puede ser heredado de la misma clase mediante clase heredada, o eso lo explicaremos más adelante, que es una clase que es heredada. Significa que determinadas características de esa clase la recoge la anterior clase que hay, de la clase padre que hay, o de la clase padre. A los miembros declarados como private únicamente se puede acceder de la clase que los definió. O sea, pues si aquí pusieran private, solo podríamos acceder desde esta clase. Si fuera protected, podríamos acceder desde una clase que heredara las condiciones de calculadora, por ejemplo, ¿vale? Y si fuera público, desde cualquiera. Como lo ponemos público ahora mismo. Bien, tenemos las propiedades estas y vamos al meollo. ¿Qué es un constructor? El constructor es un método que determina, que en este caso como podéis ver una función que se construye así con public function constructor, en el que hemos pasado dos parámetros, ¿vale? Que son operador 1 y operador 2. Como podéis ver, el constructor determina el estado inicial de la clase. Es unas condiciones básicas que tiene la clase, ¿vale? Y en este caso lo construimos así y estas son las condiciones básicas que va a tener en nuestro caso. Estamos utilizando aquí este término, this. Cuando utilizamos this, hacemos referencia a la propia clase. El término this con el guión y la flechica, puede hacer referencia a cualquier propiedad o método que tenga el objeto, la clase en cuestión. Si hacemos this, operador 1, vemos que es esta propiedad, pero podríamos haber puesto this, como estamos poniendo aquí, pues a una función podría ser referencia. Se refiere a un elemento de la clase, ¿vale? Que puede ser tanto una propiedad como un objeto, como un método, ¿vale? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Aquí estamos inicializando la clase, ¿vale? Con estas características, que en este caso lo que hacemos es que al constructor tiene dos parámetros,
que se llama número 1 y número 2. O sea, si después llamamos, creamos una instancia de la clase, que el otro día explicamos la instancia, que era un ejemplo de esa clase. Por ejemplo, creamos la clase coche, pues una instancia podría ser Mercedes, ¿vale? Sería una instancia de esa clase. Cuando creamos una instancia, esa instancia ya va a recoger esto, ¿vale? Va a recoger la función, lo que tenga grabado el constructor. ¿Por qué? Porque el estado inicial de la clase. Si creamos una instancia, pues va a tener esos elementos básicos que tiene la clase que hemos creado, que lo denominaremos así, como elementos básicos de la instancia. El estado inicial. O sea, cómo se... Un poquito lío, sí, yo me explico algunas veces, sí, pero yo creo que el constructor se determina como el estado inicial de la clase, lo vais a entender bien. Y que dis se refiere a la propia clase, tanto a los métodos como a las propiedades de la clase. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Pedimos que la clase, el constructor, reciba dos parámetros, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer con los dos parámetros? Número 1 y número 2. Aquí habéis visto que lo hemos llamado número 1 y número 2, pero podríamos llamarlo Pepito o lo que si quisiéramos. El nombre de los parámetros aquí que determinamos da lo mismo. ¿Qué hacemos con esos dos parámetros? El primer parámetro se lo guardamos, como decimos, this operator 1, estamos hablando de esta propiedad, al decir this, le estamos guardando el parámetro que nos envíe en el constructor número 1 y aquí el número 2 al operador 2, ¿vale? Bien, más cosillas que tenemos que ver. Ya hemos hablado del constructor, que determina el estado inicial de la clase. Como veis, hay bastantes cosillas en esta clase. Bien, para asignar los atributos a cada función haríamos uso del método set. Por estáis viendo que creamos una función que es pública, como podéis ver aquí, que podremos hacer desde cualquier punto, desde cualquiera. Creamos una función y que resta, pero por método get. ¿Por qué? Como podéis ver aquí, get para recuperar los atributos de cada coche, en este caso de cada función. Vale. Si fuera para asignar atributos a la función, sería por el método sec, ¿vale? Veis que aquí todos son métodos get, porque lo que estamos haciendo es recuperar los atributos. Bien, ¿qué es lo que hacemos en esta función? Con el this resultado estamos hablando de esta propiedad, que es de la clase, por eso ponemos this resultado. Le estamos asignando esta operación, la operación de el operador, que ya hemos hablado aquí con el constructor y que por tanto estamos hablando this porque es de la clase, menos el operador 2, ¿vale? Y retorna el resultado, retorna this resultado, ¿vale? El resultado de esta. Bien, y aquí get suma y get multiplicación. Bueno, he añadido un par de cosillas aquí más en este código para que lo vierais mejor. Las tres funciones que tenemos aquí, pues las he añadido aquí, ¿vale? Bien, con el método get, pues estamos recuperando los atributos de esta función, ¿vale? Bueno, con this return estamos recuperando lo que hemos guardado aquí de esta operación, lo hemos guardado en resultado y estamos recuperando a través de aquí, ¿vale? Publish función get suma, pues lo mismo, recordad get para recuperar los atributos, this resultado, estamos hablando de la propiedad resultado de la clase, this operador 1, ¿vale? Este, y this operador 2, este, que van a tener los valores que le hayamos asignado cuando llamamos, o como ya lo veréis aquí, cuando creemos la primera instancia, una instancia sobre dicha clase. Y a esto lo mismo, ¿vale? Tenemos un get que realiza una resta, como podéis ver aquí, este realiza una suma y este realiza un producto. Bien, esto sí lo tenemos aquí,
Uno se llama constructor calculadora y el otro datos PHP, ¿vale? Bien, vámonos al datos PHP. Bien, vamos a ver. Aquí, con esta instrucción, lo que estamos llamando es a este código que hay aquí, ¿vale? En otro ejemplo hemos visto que utilizábamos el incluye, ¿vale? Pero vamos a utilizar el requiere 11. ¿Por qué? Lo explicamos aquí. Requiere es idéntico igual al incluye, excepto que en el caso de que hubiera un fallo, además de producir un error fatal, en otras palabras, pararía el script, mientras que incluye solo emitiría una advertencia. Vale, con esto, si a mí en vez de requiere 11 hubiéramos utilizado el incluye, ¿vale? Lo que nos reaseguraría es que nos diría que hay un peligro, pero no pararía el script si hubiera un error aquí al llamarlo. Con requiere lo que hace es que para la ejecución, ¿vale? Bien. Mira, aquí requiere 11, la función requiere 11 incluye y evalúa el fichero específico durante la ejecución del script. Se comporta de manera similar a requiere, con la única diferencia que si el código ha sido ya incluido, no volverá a incluir. Esto se refiere a que requiere 11 o requiere, ¿vale? Con requiere 11 significa que si este código lo ha llamado ya una vez, no lo vuelva a llamar, ¿vale? Si hubiéramos utilizado solo requiere. Recordad, requiere y incluye. Requiere significa que lo llama este archivo que tenemos aquí con su código. Es como si esto lo tuviera aquí, ¿no? Recordar que aquí hemos puesto la ruta relativa. Los dos están en la misma carpeta y por tanto, si hubiera sido, tuvieran cada uno de una ruta distinta, en unas carpetas distintas, expliqué el otro día, creo recordar, que está aquí, lo tenéis. Esta sería la ruta que tendríamos que copiar y ponerla aquí, ¿vale? Que sería la ruta relativa. Vale. Bien. Explicado eso, y después requiere la diferencia entre requiere 11 y requiere solo, requiere. La diferencia es que uno evalúa el fichero durante la ejecución del script y se comporta de manera similar a requiere, con la única diferencia si el código ha sido ya incluido, no volverá a incluirlo. O sea que esto evalúa el script, bueno, este código, y si ya ha sido llamado e incluido, no lo vuelva a ser. Bien. Vamos a ver más cosillas. He explicado aquí lo de la ruta, porque los dos están en la misma, ¿vale? En la misma carpeta. Si no, tendríamos que poner, pues como veis aquí, teníamos que llamar voy a copiarlo para que lo veáis aquí más o menos. Lo que tendría que poner aquí sería esta ruta, ¿vale? Bueno, recordar que las flechas estaban cambiadas, era al contrario, creo recordar, para que funcionara. Bien, como podéis ver, ya lo he puesto aquí, ¿vale? Sería esta, ¿vale? Vale, vamos a dejarlo como estaba. Si estuviera en otra carpeta, recordar que tendríamos que poner la ruta relativa. Vale, bien, he explicado eso. El otro día nos quedamos y también vimos cómo que era una instancia, que era un ejemplo de esa clase y cómo se tenía que hacer. Aquí tenemos creando una instancia que se llama instancia clase, ¿vale? Yo lo he llamado así, podría haberlo llamado como me diera la gana. Podría haberlo llamado instancia de calculadora, instancia de lo que sea. Y con esto estamos creando la instancia. New calculadora, ¿vale? Estamos creando la instancia de la clase calculadora. Con esto, ¿vale? Con new. ¿Qué estamos creando? La instancia, vemos que la clase, su constructor, lleva dos parámetros. Pues le estamos pasando como parámetro el número 26 y número 18, ¿vale? A su constructor, a la instancia. Bien, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Aquí estamos cogiendo en esta variable, que se llama resultado de suma, estamos haciendo
que el método getSumma, por eso ponemos lo diré. Aquí tenéis un ejemplo de no hereda, sino que como es una instancia de esta clase, tiene todos estos también, todos los métodos de dicha clase, y estamos llamando a el método getSumma en esta instancia, ¿vale? Por eso ponemos me he equivocado yo aquí, no, creo que no, perdona, estaba repasando una cosilla. Sí, esto quería explicaros. Os estáis dando cuenta que aquí cuando mostramos al final, al principio, las propiedades, las mostramos con el apóstrofe $, y después cuando hacemos referencia a ellas con el this, veis que ya no es necesario. Lo digo porque os resultará que lo estáis viendo aquí. Sin embargo, aquí si veis que lo utilizamos, bueno, pero es que esto es una variable, esto no es una propiedad que estamos utilizando el this, ¿vale? Como podéis ver, lo que estamos haciendo aquí a la variable resultado suma, esta instancia o este ejemplar de la calculadora, la estamos llamando que realice la función suma, ¿vale? Que era esta que tenemos aquí, es la que cogía los parámetros que le habíamos enviado al constructor número 1, número 2, los pasaba en operador 1, operador, y lo que está haciendo es sumar el operador 1, operador 2. Por eso con llamar simplemente con la función, cuando la llamamos nos realiza esto que tenemos aquí, ¿vale? Estos dos parámetros que le hemos enviado, que son 26 y 18, 26 y 18 nos lo suma y nos devuelve en resultado, ¿vale? Que aquí yo lo he llamado resultado suma. He hecho BR para que aparezcan. Y esto, la multiplicación, lo mismo, y la resta, lo mismo. Pues ya lo estáis viendo que estamos llamando a este método de la clase getSumma, por eso ponemos esto, método getSumma, y aquí estamos llamando a getMultiplicación y aquí a getResta. Lo guardamos en resultado suma y que nos lo muestre, ¿vale? Con el eco. Y aquí la multiplicación y la resta. Cada uno de estos está realizando esto que tenemos aquí. This resultado, que es lo que nos va a devolver this de operador 1, this operador 2. O sea, de los operadores 1 y 2 de la clase. Quizás sea un poquillo liosillo, pero yo creo que cuando lo veáis un par de veces veréis que es muy intuitivo y va a resultar bastante más claro. Bueno, pues no se me ocurre nada. Creo que lo he dicho todo sobre los constructores. Hemos visto un montón de cosas. Recordad, hemos visto el constructor, this, que se refiere a los elementos propios de la clase. Hemos visto public, protected y private. Hemos visto requiere 11 y requiere e include. Y hemos visto parámetros, cómo se envían parámetros, cómo se crea una instancia también. Y no lo he puesto para que para que lo miréis. Estaban aquí en el directorio que habría creado. Recordar que la carpeta se llamaba clases PHP. Voy a crear una carpeta que se llama PPO actualizado. Vamos a ver dónde está. Que está esto hoy por lo que quiere. Aquí. Y tenemos que era datos PHP. Este. Le damos que no lo ejecute. Esto lo coge él y mira lo que está realizando. Pues con los dos parámetros que le hemos pasado, lo que está haciendo primero la suma, después la multiplicación y después la resta. 26 la resta, pues ya veis que es 8. Bueno, pues yo creo que aquí esto es todo. Lo dejamos por aquí.